Muy bien, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante de filosofía. Seguimos dentro de las corrientes modernas de pensamiento filosófico y el día de hoy nos ha tocado hablar sobre lo siguiente. Vamos a hablar acerca del segundo periodo clásico, el criticismo kantiano. ¿Sí? En primer lugar, vamos a establecer quién es este personaje. ¿Quién es Manuel Kant? Manuel Kant nació en el año de 1724 en una ciudad que se conoce en la actualidad como Prusia, en Königsberg. ¿Sí? Este personaje era hijo de un artesano y su esposa, quienes le inculcaron la religión pietista. Ustedes se preguntarán de qué trata esta religión pietista, tal vez nunca la habrán escuchado. Esta religión es una corriente surgida en Alemania en la segunda mitad del siglo XVII como reacción contra los males de la iglesia luterana. A la iglesia luterana se la acusaba de formalismo y de alejamiento de la verdadera práctica religiosa, ¿sí? Por eso tenemos lo que predicaba en este caso Martin Luther King, el cual decía que no todas las prácticas tienen que ir en base a lo que la religión o lo que la iglesia pide. Es así que surge esta religión de una manera muy extrema, ¿sí? Entonces, esta religión propone como remedio una vida austera, totalmente cristiana, ¿sí? Se encuentra estructurado dentro de los 6 píos deseos que ellos tenían dentro de su religión, entre los que destaca, en primer lugar, la práctica de las virtudes cristianas, dominados sobre todo por el sentimiento de la piedad y del rigorismo moral, ¿sí? Entonces es así que Kant realiza sus primeros estudios dentro de este contexto de la religión. Esta religión además tenía como núcleo central el servicio religioso, ¿sí? Se centraban en leer y estudiar todas las escrituras, obviamente hablando de la Biblia, y fomentar mutuamente algo que ellos denominaban la piedad activa. Ellos tenían en el trasfondo la renovación, el renacimiento espiritual, siempre y cuando orientado a la vida cristiana. Ellos estaban orientados también a luchar contra el pecado. Es por eso que les comento que era una religión muy extrema. Muy bien, este personaje estudió en el Collegium Friedicarium y en la Universidad de Königsberg. Cuando murió su padre, que era artesano, recorrió únicamente 10 kilómetros, que fue la distancia más larga que en toda su vida recorrió. ¿Para qué recorrió? Para poder brindar clases particulares y así poder mantenerse, ¿sí? Las principales obras que este personaje tiene son las denominadas las 3 críticas. Tenemos en primer lugar la crítica de la razón pura, escrita en 1781 con la teoría del conocimiento, luego la crítica de la razón práctica en 1788 hablando de la ética y la crítica del juicio de 1790, la cual mencionaba sin embargo la estética. Muy bien, vamos a ver este pequeño video acerca de qué es lo que se trata dentro del criticismo kantiano, para poder entrar en contexto a lo que después, posteriormente, vamos a explicar. Así que, por favor, les solicito que presten mucha atención. Esperemos que cargue un segundo. Paciencia, se suele demorar cuando recién está abierto el PowerPoint. Un segundito. Ya está cargando.
nació en Königsberg, una ciudad de Prusia, en el siglo XVIII, siglo de la Ilustración. Resumiremos lo que es la Ilustración con una frase kantiana. Sapere aude. Atrévete a pensar por ti mismo. Ya eres mayor de edad, al menos intelectualmente hablando, no necesitas que te digan lo que tienes que pensar. Antes de seguir, quiero aclararos que las obras de Kant estaban dirigidas a los filósofos profesionales. Este vídeo va a ser un poco difícil de asumir. Kant se dio cuenta de que la ciencia avanza y se alcanzan determinados consensos. Es decir, que toda la comunidad científica está de acuerdo en algunas cosas, mientras que en la metafísica parece que caminamos entre las tinieblas. Cada uno cree una cosa diferente. Él se preguntó, ¿será posible que la metafísica sea una ciencia? El primer paso, lógicamente, será saber qué es una ciencia y qué requisitos son necesarios para que un juicio sea considerado científico. Lo que hará Kant será clasificar los juicios. En primer lugar, vamos a ver los juicios analíticos. Si digo, los calvos han perdido el pelo, el predicado, han perdido el pelo, ya está incluido en el sujeto. ¿Qué es un calvo? Alguien que ha perdido el pelo. Podríamos sustituir calvos por los que han perdido el pelo y la frase quedaría así. Los que han perdido el pelo, han perdido el pelo. Vemos claramente cómo el predicado se encuentra contenido en el sujeto. A modo de fórmula mnemotécnica voy a poneros esta foto. Hace tiempo se hizo viral esta foto porque algunos veían en ella algo anal, mientras que otros veían un calvo. En la foto no hay más que un calvo que ha perdido el pelo. Y este juicio, como hemos visto, es analítico. Los juicios analíticos no aumentan nuestros conocimientos. Son juicios simplemente explicativos. Hay otro tipo de juicios en los que sí aumenta nuestro conocimiento, los juicios sintéticos. En los juicios sintéticos, el predicado no está incluido en el sujeto. Por ejemplo, el calvo lleva puesto un peluquín. A diferencia del caso anterior, aquí sí que aumenta nuestro conocimiento. Acabamos de descubrir que este señor lleva puesto pelo sintético. El calvo lleva puesto un peluquín o pelo sintético, dado que aumenta nuestro conocimiento y el predicado no está incluido en el sujeto, es un juicio sintético. Además de analíticos o sintéticos, los juicios pueden ser a priori o a posteriori. A priori significa en latín previo a, refiriéndonos a que son previos a la experiencia. Y a posteriori significa posterior a, refiriéndonos a que son posteriores a la experiencia. Normalmente, los juicios analíticos, los que no aumentan nuestro conocimiento, son a priori, y los sintéticos, los que sí aumentan nuestro conocimiento, son a posteriori. Fijémonos en los ejemplos de antes. En el juicio, los calvos no tienen pelo, es equivalente a decir, por ejemplo, los altos no son bajos o los gordos no son flacos. No necesitamos recurrir a la experiencia para saber si es verdadero. El propio principio de no contradicción es suficiente para determinar su verdad, ya que todos sabemos que no podemos ser una cosa y la contraria al mismo tiempo. En los juicios a posteriori sí necesitamos recurrir a la experiencia para saber si son verdaderos o no. Cuando antes afirmé el calvo lleva puesto un peluquín, ¿cómo podéis estar seguros de que esto es cierto? La única forma es mediante la experiencia. Si tiramos del pelo y nos quedamos con el peluquín en la mano, habremos comprobado que el juicio sintético a posteriori era cierto. Kant cree que los juicios propios de la ciencia deberían de aumentar nuestros conocimientos, como los juicios sintéticos. Pero si son a posteriori, tendríamos un problema, ya que tendríamos que comprobar empíricamente cada juicio. Y la ciencia se caracteriza precisamente por ser un saber universal y necesario que no admite excepción alguna. ¿Cómo puede Kant solucionar esta dificultad? Pues mediante la siguiente novedad. Los juicios de la ciencia deben de ser sintéticos y a priori. De este modo conseguimos lo que queríamos, que aumente nuestro conocimiento y que sean universales y necesarios, de tal modo que no tenemos que recurrir a la experiencia para comprobar su veracidad. Kant pone como ejemplo el siguiente juicio. La línea recta es la más corta entre dos puntos. El predicado
no está contenido en el sujeto, por tanto es un juicio sintético, y es a priori porque no nos hace falta la experiencia para comprobar. Kant se percata en este momento de que la metafísica es imposible como ciencia, aunque también dirá que es inevitable como tendencia, es decir, que es normal que queramos saber cosas que están más allá de los límites de nuestra razón. El giro copernicano en Kant. Recordaréis que Copérnico se percató de que era un error considerar que la Tierra se encontraba estática en el centro del universo. La Tierra no está estática, estamos flotando en el universo y moviéndonos alrededor del Sol. De igual modo, antes de Kant, muchos filósofos creían en lo que vamos a conocer como realismo ingenuo, es decir, que somos capaces de capturar las propiedades de un objeto tal y como son y transferirlas a nuestra conciencia. Por ejemplo, aquí tenéis un teléfono de color aparentemente rojo. Un realista ingenuo creería que el rojo es una propiedad que se encuentra en el objeto y yo me limito a hacer una copia exacta de ese objeto en mi conciencia. Kant se percata de que esto no es tan sencillo. Fijaos en una cosa, el teléfono que nosotros percibimos rojo, un perro que tiene otra configuración cognitiva, podría percibirlo en escala de grises, y una abeja, que por cierto es capaz de distinguir colores ultravioleta, vería el rojo de color negro. Vaya lío, ¿no? Entonces, ¿el teléfono de qué color es? ¿Rojo, gris, negro? Kant diría que los colores no son una propiedad del objeto en sí mismo, el noumeno, sino que el propio entendimiento es una actividad configuradora de la realidad. Lo sé, es un poco complicado. Digamos que tenemos una especie de filtros o de molde y solo somos capaces de percibir la realidad a través de esos filtros o de ese molde. No podemos saber cómo es el mundo en sí, solo podemos saber cómo se nos aparece a nosotros. Las cosas tal y como se nos aparecen es lo que Kant denominará fenómenos. La pregunta correcta ya no es ¿cómo es el objeto?, sino ¿cómo conozco el objeto? ¿Cómo se me aparece el objeto? Kant logró una síntesis entre racionalismo y empirismo. Kant le dijo a los racionalistas y a los empiristas: chicos, no os peleéis, que los dos tenéis parte de razón. Es cierto que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no por eso procede todo él de la experiencia. Además de racionalismo y empirismo, hay otra posibilidad que Kant denominará conocimiento crítico. El conocimiento crítico afirma que los límites de nuestro conocimiento es conveniente situarlos donde llega la experiencia sensible. Hasta aquí está de acuerdo con los empiristas. Pero añade que existen algunos conceptos previos en nuestro entendimiento que no provienen de la experiencia. Esa especie de filtros o moldes a través de los cuales percibimos la realidad. Pregunta: ¿qué tipos de juicios existen y cuáles son los propios de la ciencia? Ya, muy bien. Espero que hayan puesto atención porque este video es base para poder entender el pensamiento de este personaje. En primer lugar, nos quedan más o menos 7 minutos con 30 segundos, así que se termina esta reunión, por favor, y se vuelven a unir. Muy bien, vamos a explicar todo lo que observamos aquí en este video. A ver, en primer lugar, nos decía, ¿verdad?, que la principal preocupación que Kant tenía, pues, es que trataba, pues, en cierta manera de superar tanto el racionalismo como el empirismo que le precedieron. Recordemos que el racionalismo era la corriente filosófica que determinaba que la verdad absoluta se iba a obtener siempre y cuando se utilice la razón, se utilice el pensamiento, se utilice la inteligencia. Mientras que el empirismo nos decía que la verdad absoluta se obtendría siempre y cuando sea utilizada o nosotros utilicemos nuestra experiencia, hablando pues del uso de todos nuestros 5 sentidos. Kant no acepta el racionalismo porque se encierra en la razón perdiendo el contacto con la realidad. Es decir, que el racionalismo es totalmente, por así decirlo, solo se va a encerrar en algo y no va a tener explicación por otra parte. O sea, solo se encierra en una idea, más no en lo que sí se podría originar, tal vez por la experiencia. Entonces nos dice, pero retiene el prejuicio fundamental de esta orientación filosófica. El conocimiento universal y necesario depende de la razón pura.
Al estudiar el empirismo, el filósofo acepta la tesis de que la realidad solo se alcanza a través de la experiencia, pero en esta perspectiva no llegará nunca a ser un saber necesario, ¿sí? Es decir, en primer lugar, lo que la filosofía kantiana propone es que se da una crítica a la misma razón o que se obtendría por el racionalismo o la misma razón que se obtendría por el empirismo. Kant pretende establecer cuáles son los límites y las posibilidades que nuestro conocimiento tiene. Nosotros sabemos que el conocimiento es el único medio por el que el hombre podría alcanzar lo que nos dice en el video como la mayoría de edad. No hablando de que se cumplen los 18 años, sino la mayoría de edad haciendo referencia de que ya hemos madurado completamente y que ya pues podemos pensar muy diferente a como un niño, ¿sí? Entonces tendremos toda esta razón madura para poder dar respuesta a las diferentes incógnitas que en este caso se presentan. Y sobre todo hablando de mayoría de edad, porque se librarían de todas estas tutelas oscurantistas que nos daba pues la práctica dogmática y las supersticiones, ¿sí? Entonces, este criticismo kantiano supone un intento de conciliación, ¿sí? Un intento de conciliación y superación de ambas posturas, tanto del racionalismo como del empirismo. Aunque todo conocimiento debe de porvenir de la experiencia, sin embargo, no todo conocimiento se agota en ella, ¿sí? Es decir, que nunca podríamos tener una certeza con carácter universal y totalmente necesaria. Muy bien. Entonces, lo que Kant proponía en este caso es que tengamos un conocimiento universal y que este conocimiento universal tenga un contenido real, ¿sí? De esta manera, Kant desea conservar tanto las ventajas del racionalismo y del empirismo y asimismo eliminar al mismo tiempo los inconvenientes que presenta. Por esto es que Kant, déjeme ver cuánto tiempo nos queda, 3 minutos, ya. Por eso es que Kant nos propone dos tipos de juicio, en primer lugar, para poder diferenciar tanto el conocimiento racionalista como el conocimiento empirista. Nos dice en primer lugar que existen los juicios analíticos a priori. Los juicios analíticos a priori son explicativos, ¿sí? Es decir, son algo que nosotros con nuestra razón, estoy hablando de racionalismo, con nuestro pensamiento, ya sabemos. Es decir, que no nos va a aportar absolutamente nada a lo que ya hemos conocido, ¿sí? Por lógica ya conocemos. Entonces nos dice, lo que dice el predicado ya está incluido en el sujeto, es decir, se sabe porque se razona. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 ángulos. O otro ejemplo, todos los cuerpos son extensos. Nosotros sabemos que todo cuerpo tiene una masa determinada. Estos juicios analíticos a priori son típicos en las matemáticas. Ahora, los juicios sintéticos a posteriori, que serían los juicios basados en el empirismo, son amplificativos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos juicios nos van a brindar nueva información, más de la que ya conocemos porque razonamos. Nos van a brindar nueva información porque vamos a utilizar en este caso la experiencia para poder determinar si en realidad nos brindan una nueva razón o no nos brindan un nuevo conocimiento. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, todos los cuerpos son pesados y mi vecino vive con su esposa pelirroja. Por lo general, estos juicios sintéticos son a posteriori. Voy a hacer un ejemplo un poco más sencillo en base a estos dos tipos de juicios para poderlos diferenciar. Como juicio analítico a priori, yo diría que la pelota es redonda, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Pues por lógica, ya sé, ¿no es cierto? Conozco, ya sé que por razón la pelota va a ser redonda. Ahora, ¿cómo sabría yo por experiencia lo siguiente? La pelota es roja. ¿Cómo lo sé? Porque tengo que utilizar alguno de mis sentidos para poder determinar que en realidad, en este caso, la pelota va a ser roja. Yo por raciocinio, por lógica, ya sé que la pelota va a ser redonda.
pero utilizando en este caso un sentido que sería la vista, no puedo utilizar otro, en este caso sabría que la pelota es roja. Entonces, hemos diferenciado en este caso, ya vimos se nos ha de colgar, se vuelven a conectar por favor. Hemos diferenciado que como a priori, por razón, la pelota es redonda, y como a posteriori, por la experiencia, la pelota va a ser roja, ¿sí? Vuelvan a conectar, por favor, para poder dar más ejemplos. Les espero.